científicos han buscado todo tipo de soluciones y ahora mismo hay muchísimas soluciones tecnológicas que se supone que pueden ayudar a solucionar este problema. Algunas de ellas son bastante locas, las soluciones, ¿no? Como poner espejos en el cielo, en la atmósfera, o llenar el mar de algas, de un tipo de algas que absorben CO2. Hay soluciones de este tipo, geoingeniería, que se llama, que es manipular los sistemas de una manera muy importante. Pero hay todo tipo de soluciones que se están proponiendo, desde las más sensatas hasta las más voladas. This is back into that problem I just spoke about of linear thinking, and the cause of all problems is solutions. We can actually make ourselves much worse if we do something wrong, not knowing what the consequences are. Pero esto, de nuevo, se remite a esa idea que os decía de nuestro pensamiento lineal, que pensamos en solucionar un problema detrás de otro sin ver las conexiones. Entonces, si elegimos soluciones inadecuadas, puede que estemos causando un problema peor del que queríamos solucionar. So I tried to rank these among things that were the most scary or wacky and the things that were maybe okay, safer, and might actually work. And what I found was there was a sweet spot in the upper right-hand corner here of things that probably were the least risky and might actually help. Entonces hice un mapeo de estas soluciones evaluando valores como la seguridad que pueden ofrecer, la efectividad y si nos las podemos permitir, ¿no? Entonces aquí están todo tipo de soluciones, desde las más locas, como los espejos en el espacio, ahí a la izquierda abajo, a otras, todas están aquí en este gráfico, y descubro entonces que hay aquí una zona aquí arriba a la derecha que es efectivo y que nos lo podemos permitir, y que todas ellas están relacionadas unas con otras. So urban albedo is just going around and painting your buildings white, or painting your streets white and reflecting more light back into space. Aquí abajo hay una que sería el urban albedo, albedo de la ciudad, que sería pintar los edificios de blanco para que reflejen la luz del sol al espacio de nuevo. BECS stands for biomass energy capture and storage. So your carbon is captured rather than sent back into the atmosphere. El BECS es la captura y el almacenamiento de la energía de la biomasa, que sería, en lugar de enviar el CO2 al aire, capturarlo y almacenarlo. Afforestation and reforestation are simply going and planting more trees, letting the trees take the carbon out of the atmosphere. La reforestación sería plantar más árboles para que puedan capturar más CO2 de la atmósfera y almacenarlo. Carbon farming I'm going to talk more about, but it's basically organic farming rather than the use of chemicals in industrial farming, but using types of farming that put more nutrients back into the soil, including carbon. Las granjas de carbono, vamos a hablar un poco más de esto, se trata básicamente de, en lugar de hacer un tipo de agricultura químico intensivo, se trata de hacer agricultura ecológica y de devolver más nutrientes, incluido el carbono, al suelo de los que extraemos. And biochar I'll talk more about in a minute too. I'm going to actually talk about these different wedges of possible strategies that we could take our climate system back into balance with. And the big ones are biochar, forests, organic farming, and reducing the amount that we generate in emissions. Entonces se trata de encontrar una combinación de soluciones, que cada una sea como una cuña, que juntas den un resultado importante. Entonces, las mejores y que mejor trabajan unas con otras son estas. La reforestación, por un lado, las granjas de carbono, bueno, desde abajo, reducir las emisiones, las granjas de carbono, la reforestación y conservación de los bosques, y el biochar, que llaman, que es carbón vegetal, un tipo de carbón vegetal, que lo vamos a ver ahora. How many people here have heard of biochar? ¿Quién conoce el término biochar o carbono vegetal? ¿Alguien sabe sobre este tema? Okay, so this is a new subject for most people, and this field in Iowa, it has corn planted in two places. Over here there is no biochar, and over here there is biochar.
Lo vamos a llamar biochar, ¿vale? Porque es una palabra que la vais a empezar a oír más y más, así que la llamaremos así en esta conferencia. Vale, aquí tenéis una imagen en la cual se ve a la izquierda un campo de maíz sin biochar en el suelo, en la derecha con biochar. Biochar is a hard form of carbon. It's charcoal, but it's made for special use in agriculture. El biochar es un tipo particular de carbón vegetal. Es carbono en forma sólida y que se produce especialmente para la agricultura, para usos agrícolas. Our knowledge comes from the black earths of the Amazon, the terra preta soils of the Amazon, which were first glimpsed by the Spanish conquistador Francisco Orellana, and written in the journal of his scribe Gaspar de Carvajal, which is stored in the library in Sevilla, and you can now go with Google Books and look it up. Entonces, la idea del biochar viene de la terra preta que se encontraba en el Amazonas, en Brasil. Ahora vamos a ver lo que es. Pero esto lo vieron por primera vez, o los primeros registros escritos que tenemos sobre la terra preta brasileña son de la mano del conquistador Francisco de Orellana y su escriba, el señor Gaspar de Carvajal, y sus escritos, sus diarios, están conservados en la Biblioteca de Sevilla, que ahora, gracias a Google Books, uno puede ir ahí y consultar. Y aquí está lo que este señor escribió cuando vio estos territorios. When Orellana first saw the land of Brazil, it was much different than it looks today. Today, if you follow his route, all you see is massive rainforest from one end of the route to the other. And in the time of Orellana, what you would see is cultivated fields that look very much like Spain at that time, with massive cities. La ruta que siguieron estos conquistadores, hoy en día, si uno la atraviesa, se encuentra con selva amazónica. Pero en aquellos entonces, el paisaje era un paisaje agrícola, muy parecido al paisaje de España, y de hecho es lo que pone este señor. Esta tierra es tan fértil y normal en su apariencia como nuestra España. Some years passed, and Brazil went through many changes as it lost its native population, and the rainforest reclaimed all of these areas that had been the natives. And then we had the American Civil War, and the Confederate soldiers after the Civil War moved down and settled in Brazil. They were called the Confederados. And they chose the places to live that had these dark black soils. En aquel entonces, estas regiones estaban muy pobladas, pero llegaron los conquistadores españoles con todas sus enfermedades y murió una gran cantidad de población. Esas áreas quedaron despobladas y fueron invadidas por las selvas. And the country... Yeah, sure, go ahead, sorry. Sí, took me a bit longer this one. Y después, en la Guerra Civil Americana, los soldados, después de la guerra, muchos se desplazaron a Brasil. Fueron allí a vivir, se llamaban los confederados. Y estos soldados se instalaron en estos territorios porque allí había una tierra negra, fértil, de gran profundidad. The Confederados said the character of the soil they called mulatto, and it was as deep as 1 meter or 2 meters, and all of this rich black soil. And they hadn't seen anything like that in the tropics before. Los confederados eligieron estas zonas porque esta tierra fértil y negra no la habían visto nunca, este tipo de tan fértil, ¿no? Y tenía 1 o 2 metros de profundidad. Later in the 19th century, scientists began going down there and looking at these soils in detail, and they said, these are man-made. These soils are not natural. But these have pottery shards and fish bones and shells. These are man-made soils. En el siglo XIX los científicos empezaron a estudiar estas tierras y se sorprendieron al ver que esto estaba hecho por humanos, porque en esas tierras habían restos de arcilla, de huesos, de cosas, restos que los humanos estarían utilizando, o sea que eran humanos los que habían causado o creado estas tierras tan fértiles. Eventually they discovered that they go back for 8,000 years, that they had been continuously making these soils for 8,000 years.
and that wherever there were the dense settlements, the cities, those were the places that the soils were the deepest. Y al investigar descubrieron que estas tierras y estas prácticas humanas que creaban estas tierras se remontaban 8.000 años atrás. Y que las zonas más pobladas, de más densidad de población, era donde más fértil y más profundas eran estas tierras. So how does this work? As you look at the carbon under the microscope, what you see is that it has these pores all over, and that an area of 1 gram, the size of a pencil eraser, has a surface area the size of a house, over 1,000 square meters. Entonces, ¿cómo hicieron esto estas personas? Bueno, el carbón vegetal, el carbón vegetal, si lo analizamos al microscopio, vemos que tiene muchísimos microporos y poros dentro de los poros. Hace que 1 gramo cúbico de este material tenga una superficie más grande que el tamaño de una casa. Más de 1.000 metros cuadrados de superficie tiene un trocito de carbón. It's not carbon vegetal, it's carbon de biochar. It's Different. Okay. So we look at these pores and we see that there are, on the walls of the pores, there are other pores. And if you go in with a microscope, a scanning electron microscope, you see that on those walls there are also pores. So it's fractal. And the farther down you go, the more surface area. Así que no me confundo más, es el biochar, ¿vale? Entonces, si se analiza el microscopio, se ven los poros, y dentro de los poros se entra más y se ven más poros, y dentro de esos más todavía, es un fractal de microporos. And what happens is when a microbe, a bacteria, goes in and it sees this, it says, oh, great, I'm going to move in my whole family. And it goes and opens up a condo and fills the cupboards with its food, and it stores water, and suddenly you have this great profusion of life. It's just like a coral reef in the soil. Entonces, ¿qué pasa con estos microporos? Pues que las bacterias se encuentran muy a gusto ahí. Entonces van todas, se mudan, se llevan a la familia, a los amigos, se instalan, hacen un huerto, de repente almacenan agua y de repente hay toda una comunidad que se crea ahí de vida. Entonces es tal cantidad de vida que es como los arrecifes de coral, por ejemplo, que hay bajo el mar. If you just put the charcoal into your garden, you would find that your plants do very poorly for the first year. And so this is not something I recommend. Si cogemos biochar y lo ponemos en el jardín, el primer año verás que no te van muy bien las plantas. O sea que no lo recomiendo. No es eso lo que hay que hacer. Because what's happening is it draws the microbial life from around the plants and fills up the coral reef for the first year. And then the fungi come and begin to connect up from the reef to the roots of the plants, and it establishes this whole system. But for the first year, it takes that long to fill up these holes. Vale, porque el primer año lo que hacen los microorganismos es se trasladan todos ahí a vivir. Entonces absorbe todos esos microorganismos de la zona, de la tierra. Después ya llegan los hongos, empiezan a instalarse y a hacer conexiones con las plantas, con los árboles que hay. Y ahí ya empieza a funcionar el sistema. Entonces al principio absorben la vida, pero enseguida esa vida se multiplica. So if you want to not have to wait a year, you would first add the biochar into your compost pile, which is rich in aerobic bacteria and fungi, beneficial fungi, and that would then inoculate and charge up the reef, and that would then be put into your garden, and so you don't have to wait. You can just run it through compost. Compost has all of these microbes already there, along with a lot of nutrients, so the microbes would use the compost to fill those cupboards. Entonces, la manera de no dejar a tu jardín temblando el primer año es coger el biochar y meterlo en la compostera, meterlo en el compost. Porque el compost tiene todos los nutrientes y los microorganismos y también los hongos. Entonces, se instalarán todos y ahí se crearán esos ecosistemas. Another thing you can do is use your compost pile to make compost tea. So you bubble the tea, and you make these microbes multiply at the right temperature very quickly, and so they're really active, and then you put
that into the biochar, and then you put that into the garden, and you've got a wonderful profusion of beneficial bacteria and fungi in your garden. Otra cosa que se puede hacer es té de compost. Y el té de compost es como una aceleración de la producción de microorganismos con movimiento y con aire que se le bombea. Entonces se convierte en un té increíblemente rico en microorganismos. Y eso, al aplicárselo al biochar, junto con los hongos y todo, hace todo un efecto acelerador de la creación de esa vida. So for the past 2 years at the farm, we've been using this special kind of plow to put the compost tea and the biochar into the ground. This is called a keyline plow. Desde hace un par de años que en la granja, en The Farm, en nuestra comunidad, estamos utilizando esta metodología que se llama keyline. Es un arado, un subsolador que introduce bajo tierra directamente el té de compost, el biochar y el surco también, para que todo aquello funcione mucho más rápido. Y ahí vemos la máquina en funcionamiento. Esta misma máquina hace el surco e inyecta también el té de compost y el biochar. Lo hace todo en uno. The man who's driving that tractor, his name is Brian Bankston. He was a New York stockbroker. And he was making millions of dollars a year, but he didn't like his life. And when he found out about this sort of thing, he started studying it really hard, and he decided he was going to become the keyline cowboy, and that was what he was going to do with the rest of his life, was go around and keyline the plant. El señor que está al mando de este tractor se llama Brian y es un hombre que trabajaba en los mercados, vendiendo acciones, tal, un señor así muy en el mundo económico, ¿no? Y decidió que su vida no le gustaba. Ha descubierto esto, el sistema Keyline, lo ha dejado todo, es feliz con su tractor y quiere dedicarse a pasar la máquina, el arado Keyline, pues por todo el mundo. Y eso quiere hacer el resto de su vida. So this is the way you save the planet. In 3 years' time, you can go from hard-packed soil that's compacted and it smells bad and it doesn't grow anything to a meter-deep, black, rich terra preta in 3 years. Just doing this 3 times. And so this is being done in places that are amazingly bad soil all over the planet right now. And it's working. And it stores an enormous amount of carbon, and the microbes and the fungi each year add to the coral reef. So it's taking carbon and holding it away from the atmosphere and keeping it in the ground. Esta metodología es increíble el efecto que tiene, cómo funciona. En un terreno árido, con muy poca vida, en solo 3 años, pasando el arado Keyline 3 veces en 3 años sucesivos, se convierte cualquier terreno desértico en un terreno fértil, con tierra negra, en profundidad, con fertilidad toda en profundidad. Y esto se está haciendo ya en muchos sitios del mundo y está funcionando. Esta es una manera de salvar al planeta. So, this is the story that I have in my book. Y un punto importante es que al hacer esto, lo que se está consiguiendo es aumentar toda esa vida microbiana. En los hongos, los microbios, todo esto aumenta. Entonces lo que hacemos al hacer esto es capturar el CO2 del aire, que es nocivo porque es excesivo lo que hay, lo estamos capturando y transformando en materia orgánica viva bajo el suelo. Ese es el punto. So this is the story that I have in my book called The Biochar Solution. And right now it's in English, it's going into Italian, and hopefully we can find the Spanish publisher too. Así que esta es lo que explico en mi último libro, que es este de la solución biochar, que ya está en inglés, se está haciendo en italiano y tal vez pronto en español. So this is what the ground looks like after 1 year, the kinds of roots that you get on grass. Esto son hierbas después de solo 1 año de haber pasado este arado y haber aplicado el té de compost, el biochar, etc. Este es el tipo de sistema reticular que nos encontramos. And there are companies that are starting up and making special brews of designer chars that are good for orchards or good for vegetable gardens or good for broad-scale farm areas
different mixes of bacteria and fungi that would go into the char. Y ahora ya están apareciendo empresas que hacen mezclas de biochar un poco de diseño, ¿no? Pues unos para el jardín, otros para un huerto, otros para espacios más grandes, con diferentes proporciones de microorganismos, de hongos, etc. So if we look at the ways of making this, I have a pissoir in my home in Tennessee, and at night I will go out and use this little funnel here, and urine goes into the vat of biochar, and then that goes into the compost, it gets mixed, and it can go into the garden or it can go into trenches in the forest. And if I put it between the trees become healthier and more resistant to drought and to pests. Entonces, una forma casera de hacer este biochar, esta mezcla tan rica, es que yo, por ejemplo, en mi casa, este es el balcón de mi habitación y tengo ahí un elegante instrumento en el cual orino por las noches o por la mañana, y de ahí va a este cubo donde está el biochar. Todo esto lo mezclamos, lo volteamos después de un tiempo y lo enterramos. Entonces, al hacer esto y enterrarlo entre los árboles, por ejemplo, estoy dando fertilidad al suelo y además estoy blindando al suelo contra la erosión, contra la pérdida de CO2, lo estoy llenando de materia orgánica, de carbono vivo. So this is the difference between biochar at the roots of a pine tree and no biochar. Just the difference. Aquí vemos la diferencia a la derecha, donde se ha aplicado biochar, y a la izquierda, donde no, el sistema reticular, fijaos. So that takes me to the next stage, which is what we call cool food. The idea that you can actually grow your food while you bring the temperature of the planet down. Vale, entonces aquí una nota para decir que en inglés la palabra cool tiene varios significados. Uno de ellos es, igual lo conocéis, algo guay, ¿no? Algo que es cool es algo que es guay. Pero también es algo fresco, algo que refresca. Cool water es agua fresca y me está refrescando. Entonces, a lo largo de su presentación, él hace mucho este juego de cool entre algo que refresca, el clima por ejemplo, y algo que es guay. ¿Vale? Entonces aquí, con el alimento, estamos hablando de alimentos guays que refrescan además el clima. Do we want to take a stretch break here? We've been going about an hour and I still have quite a few more slides. 5 minutes, yeah? Maybe people can stretch and have a smoke or something and come back in 5 minutes.